Durante toda mi vida estudié para trabajar en el mundo corporativo. Trabajé en Coca-Cola durante 10 años, en Red Bull 2 años y a través de una experiencia personal de ataque de pánico, estados de ánimo bajos, puedo llamar depresión para poner un nombre, pero paré la pelota y levanté la cabeza, como decimos en términos futbolísticos, y empezar a entender de que algo no estaba del todo bien. ¿Cuánto hace que empezó este camino de cambio? ¿Qué fue lo que te llevó a Costa Rica? Surgió a través de un amigo que había venido a los cursos de inmersión en hielo, nos hicimos muy amigos y encontró un espacio donde practicaban muchas terapias holísticas. Agarré, vendí todo, me fui para allá. Y la verdad que conocí personas hermosas, otras prácticas, entre ellas el sauna. Las 24 horas del día estás respirando terapias holísticas. Hacer este tipo de terapia, sobre todo la de frío, que dicen que es más dura que el sauna, ¿cambia en el hecho de estar en un país nórdico a estar en Costa Rica, que es un país que es mucho más cálido? Estamos acá con Marcos Basaldúa, que es facilitador y guía en terapia de contraste. Tuvimos la suerte nosotros, la verdad, que cayó a fábrica porque vino desde un viaje que estaba haciendo en Costa Rica. Cayó a nosotros por ser especialista sobre todo en saunas. Él es guía en terapia de contraste, o sea que ahora no voy a explicar bien de qué se trata. Pero bueno, Marquitos, muchas gracias por esta oportunidad. La idea es poder hacer una charla amena para también darle a los oyentes un poquito de idea de qué se trata esta terapia y qué es todo este mundo que a vos te llevó a, sobre todo, abandonar el mundo corpo. Bueno, gracias por la invitación, Tato. Sí, tal cual lo presentaste. Hace más de 7 años ya que empecé a investigar un poco de qué se trata esto, la exposición al calor, el frío, meditación, yoga, respiración a través de una experiencia personal. Y bueno, estuve en Costa Rica los últimos 3 años Ujú. compartiendo la terapia de contraste ahí con personas de toda parte del mundo, y la verdad que es súper interesante, y ahora estoy en Córdoba para poder implementar esto y poderlo combinar también con saunas. Por eso llegué hacia vos a través de un contacto y bueno, nada, Che, Marquito, te hago una pregunta. sí, A nivel personal, vos laburabas en corporaciones sí. por muchísimos años y ¿qué fue lo que te empujó a buscar este cambio o se fue dando de la manera que fue fluyendo? Bien. Sí, durante toda mi vida estudié para trabajar en el mundo corporativo. Eh, Estudié administración de empresas, trabajé en Coca-Cola durante 10 años, en Red Bull 2 años, y a través de una experiencia personal de ataque de pánico, de estados de ánimo bajos, digamos, le puedo llamar depresión para poner un nombre, pero creo que fue una ensalada de mensajes que en algún punto, bueno, paré la pelota y levanté la cabeza, como decimos en términos futbolísticos, y empecé a investigar un poco acerca de qué se trataban estos ataques de pánico, sobre todo, y empezar a entender de que algo no estaba del todo bien, y reconocer esa situación me llevó a aceptar lo que lo tenía, y a dar un paso hacia conocer todo este tipo de prácticas, empezando por clases de yoga. Yoga fue la primera práctica en este mundo holístico, y por experiencia fui a psicólogos, personalidad de relaciones humanas, ceremonias con plantas medicinales, bueno, y llegué al frío, del frío fui al calor, y bueno, ¿Y cuánto hace que empezó este camino de cambio? 2017, 9 2017 años. fueron los primeros síntomas, sí, de los ataques de pánico, y creo que, bueno, hasta el 2019 fueron 2 años de exploración, de ir a terapia, de empezar nuevas prácticas para sentirme bien. Yo, bueno, el bienestar, vos podés ir por la parte física o por la parte también mental o de estados de ánimo y emociones. El camino que despertó ese interés en saber cómo sentirte mejor, con energía y con más atención, bueno, fue la parte mental. Y después, bueno, es muy grande este mundo, y uno empieza a entender que a través de la propia experiencia, de que la parte de la experiencia en el cuerpo también tiene un efecto a nivel estado de ánimo, comportamientos, de emociones. eh, y bueno, es súper interesante, y en ese camino empezamos a abrir espacios para hablar sobre todo la importancia de la salud mental en su Ah. momento. O sea, vos cuando te estaba pasando de todo eso, ¿eras consciente que era por una situación de estrés laboral o no eras consciente y estabas en búsqueda de saber qué es lo que te pasaba? Es buenísima la pregunta.
siento que el gran parte de, si yo tuviera que valorar el peso del por qué los ataques de pánico, el estrés laboral seguramente cubre una gran parte. Siento que también es mucho más. Creo que son cargas durante mucho tiempo también de, yo le llamo la incoherencia entre lo que uno siente que quiere hacer, lo que cree que puede hacer. Y creo que, bueno, la parte de la coherencia o incoherencia me llevó a la incoherencia, sobre todo, es lo que me lleva como a explotar por dentro Ujú. y bueno, y a estar más consciente, entre comillas, de ser más eh, sincero y humilde con tus sentimientos, con tus emociones y bueno, de reconocer que, bueno, que también están ahí. Claro. Y creo que la parte de la incoherencia fue la parte que descubrí que estaba afectando ese estado de ánimo, digamos. Muy bien. Y lo que arrancaste fue el yoga, decís, y después que fuiste probando. Bueno, yoga fue el primero en octubre. En realidad, mindfulness, hice un curso de mindfulness en mayo del 2019, mayo, junio y julio. Después de ese curso de mindfulness que me introducen en la inteligencia del corazón y meditación en coherencia cardíaca, que también tengo una certificación en esa meditación específica. Ujú. Y después el frío. Ajá. Empecé viendo sobre todo entrevistas a personas que lo practicaban y creo que de repente uno se da cuenta que la atención la pone en la parte cuando algo te despierta interés, cuando algo te despierta esas ganas de aprender y justo estaba pasando por ese momento, por eso posiblemente estaba más atento o más alerta a encontrar herramientas y encontrar el frío en ese camino. Y lo empecé a practicar en mi casa. Y en algún momento me marcaste que no es lo mismo Wim Hof que terapia de frío. O sea, como que, ¿a qué te referías con esa diferencia Bien, de concepto? Wim Hof es un holandés, Sí. es de Países Bajos, que en el mundo occidental creo que fue uno de los que, digamos, pegó el grito en el cielo de lo bueno que hacen este tipo de prácticas. Eh, a través de un instructor de su clínica empecé a practicarlo y a seguirlo a él en Instagram y bueno, él comparte muchas prácticas gratuitas Ujú. y a través del más el método Wim Hof combina tres pilares fundamentales que lo que se comparte en la terapia de contraste no entra el método Wim Hof porque Ajá. el método Wim Hof ellos lo llaman así a tres pilares de la exposición al frío, meditación del tercer ojo y una respiración específica que es la que crea en realidad él con apneas. Ah, mira. Entonces él crea ese método, pero no es el que impulsó las prácticas de inmersión en hielo. La inmersión en hielo hay registros en Egipto 3000 años antes de Cristo. O sea, los registros escritos, ¿no? Ujú. Eh, se sabe que se hacían mucho antes. Y bueno, la misma ciencia ha avanzado, ha evolucionado y ha empezado a descubrir que no solamente a nivel ceremonial lo utilizaban los rusos o países nórdicos, para calentarse de las temperaturas extremas, sino que, bueno, empieza a haber más evidencia científica Claro. y ha evolucionado mucho y sigue evolucionando. Hay muchos avances en el descubrimiento de lo que hacen este tipo de prácticas. O sea que el amigo Wim Hof, ¿de dónde es? ¿Holandés, me dijiste? Sí, de Países Bajos. De Países Bajos. Lo que creó más que todo es el método para practicar este tipo de terapia, digamos. Sí, él empieza también por una experiencia personal. Es súper interesante la vida de él, es Ajá. súper inspiradora, porque él empieza por una experiencia personal. Eh, y a través de esa experiencia personal explota un mundo de desafíos con el agua fría. Bueno, el agua fría, dice él, es mi maestro, el que me ha guiado siempre a estar presente y creo que es más allá de la parte física, creo que le tiene la parte de estar presente, de elevar esa conciencia plena y bueno, abre un mundo de información que él lo lleva mucho el estado de ánimo y después se descubren que también hay un montón de beneficios a nivel físico. Claro. Y la terapia de contraste con el sauna, cuando yo llego a Costa Rica, empiezo a conocer esta terapia en Costa Rica, ¿La de la contraste o de la de frío? contraste, la de Ajá. contraste. Y, y bueno, es súper apasionante. Bueno, hay una chica que se llama Susana Sober, que es de Dinamarca, que bueno, ella hace estudios también hace mucho tiempo. Bueno, en el sauna también hay otros
referentes, vos sabrás más que yo, pero también en Finlandia, digamos, se Claro. usan mucho los saunas finlandeses, o Ujú. que hay un autor, un médico, un doctor, un cardiólogo que hace en Finlandia, creo que hace muchos estudios sobre el sauna. Y bueno, y ahí empezamos y que en definitiva, bueno, uno encuentra muchos beneficios a nivel físico, pero también de conciencia plena. Claro. Ujú. Eh, ¿Y en qué fue lo que te llevó a Costa Rica? ¿Por qué Costa Rica? bueno, fue un viaje que surgió a través de un amigo que había venido a los cursos de inmersión en hielo, nos hicimos muy amigos y él se fue a Costa Rica de vacaciones con los amigos y encontró un espacio eh, donde practicaban muchas terapias holísticas y dentro de ellas dije, bueno, la terapia de frío, que es la que compartía en ese momento ya hace un tiempo, se podía aplicar ahí, así que nada, agarré, vendí todo, me fui para allá. Y, y bueno, posté allá y la verdad que conocí personas hermosas, otras prácticas, entre ellas el sauna, Ujú. la terapia de contraste, pero hay un montón, es un espacio re lindo donde las 24 horas del día estás respirando terapias holísticas, Claro. digamos. El contacto con la naturaleza, el mar, el sol, la energía de la gente también, porque en definitiva conoces a personas hermosas que están dedicadas al servicio, desde permacultura, desde entender el ecosistema, cómo trabaja, desde yoga, meditación, respiración, sauna, inmersión en hielo, retiros. Claro. Y bueno, creo que abre un mundo de prácticas nuevas y gente hermosa que está al servicio y que bueno, tiene una orientación muy alineada a lo que uno comparte también. Che, te voy a hacer una pregunta que por ahí no sé si va a tener la respuesta, es para ver si alguna vez te lo preguntaste vos también. Estuviste hablando de que se practicaba mucho en las zonas nórdicas, este Sí, tipo de terapia, o a los Países Bajos, son todos países que un factor común es el frío, ambiental me refiero. sí. Hacer este tipo de terapia, sobre todo la de frío, que dicen que es más dura que el sauna, ¿cambia en el hecho de estar en un país nórdico a estar en Costa Rica, que es un país que es mucho más cálido? O sea, ¿es menos doloroso o menos exigente? Cuando estás adentro del hielo, el entorno desaparece. Claro, Porque es lo mismo es demasiada hacerlo. la diferencia, digamos. Sí, si te metes a 5 grados en Costa Rica o a 5 grados en Finlandia o en Dinamarca o en Suecia, Es exigente. adentro Lo que pasa es que, bueno, por supuesto que cuando salís, por ahí la respuesta es más lenta en calentar el cuerpo si sales en un ambiente frío que si sales en un ambiente cálido. Claro, Entonces, los tiempos de recuperación de la temperatura interna sí. Ahora, el desafío para entrar ahí al agua sí, es el mismo, digamos, te paras al frente y por supuesto que el choque térmico por ahí puede ser hasta, te diría, el shock puede ser más grande si salís del calor y te vas al frío, porque el claro. cuerpo siente ese shock térmico, que si estás con el cuerpo frío y te metes en más frío. Pero bueno, eso también he acompañado a muchas personas en ese desafío o sea, siento que es muy personal. Hay Claro. personas que le es mucho más desafiante la ducha agua fría que la inmersión en hielo. Hay personas que toleran el calor, hay otras personas que toleran el frío, hay personas que no toleran ni el calor ni el frío. Claro. Hay que estar Sí, celebrado, decía. sí, sí. Eh, pero, Sí, pero incluso sí, pasa lo mismo con el sauna seco y el sauna húmedo. Hay gente que te dice, yo en un sauna seco no me meto ni a palo, y hay otra claro, gente que te dice, no, yo el sauna húmedo no me gusta no ver a sí. distancia, digamos. Sí, eso, hay una frase que me gusta mucho que dice que el agua fría es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para el agua fría. Claro, Y eso lo aplico a todas las prácticas. Va a decir, bueno, el fútbol es para todo el mundo, pero no todo el mundo es para el fútbol. Y así, y creo que lo que te despierta es esa conexión y esa coherencia a ver, es incómodo, son prácticas que te ponen incómodo, claro. que te ponen incómoda. Entonces, también es un gran desafío. Sí, sí. Y simplemente se abren espacios, por eso estoy en Córdoba, para abrir esos espacios y si las personas que resuenen con esa práctica y darle continuidad, porque acá la verdad que lo puedes hacer como una experiencia one shot, que le llamo, más es la constancia la que hace el sabio, digamos. Claro. Entonces, uno puede notar cambios a nivel estados de ánimo, energía, estar presente.
bueno, manejos de ansiedad. Creo que la pandemia, por lo menos yo lo he vivido de esa manera porque también uno ve el mundo, también uno cómo lo siente. Entonces, yo por ahí en la experiencia personal vi mucha ansiedad en mí. Mm. Y cuando vino la pandemia fue por ahí un disparador para un montón de cosas, para buenas, para otras no tanto, pero fue un disparador. Y la ansiedad creo que es una de las, como de los síntomas que a todos nos cruza, Ya. porque bueno, la exposición a las pantallas, estamos todo el tiempo en ambientes cerrados, utilizamos el auto para ir a trabajar, para ir a... Y bueno, y siento que también yo había perdido esa conexión también con la naturaleza y he sido deportista toda mi vida. Ya. Y creo que encontré en estas prácticas también, porque el sauna también te baja eh, y aprendes en situaciones extremas bueno, a llevar la atención plena de la respiración y cómo calmar y utilizar esas herramientas, no solamente a nivel físico, que Ujú. hay un montón para hablar y hay un montón por descubrir, más creo que la parte inmediata de sentirte bien y de poder manejar o poder gestionar las emociones y la ansiedad sobre todo. Siempre tengo un dicho que no hay mejor momento para practicar la paciencia que en un momento impaciente. Entonces, y bueno, el contacto con la naturaleza, con el agua y con el fuego y con el calor son propios de la naturaleza y Ya. bueno, vamos por ese lado. Che, y cuando fuiste allá a Costa Rica, ¿viste alguna diferencia en cuanto a, sobre todo en la parte de sauna? ¿Viste qué tal lo que es el sauna infrarrojo, el Sí, sauna tradicional? ¿Viste alguna diferencia con la cultura argentina y también con el avance del sauna, ¿no? Como cultura. sí, mira, nosotros en Costa Rica trabajábamos con un sauna seco. Ujú, También experimenté el sauna de infrarrojo ujú. a través de un español que lo había hecho en su casa. Eh, y, y bueno, digamos, sinceramente, con una mano en el corazón, yo antes no había ido muchas veces a algún sauna. Sí, en algún Claro, hotel, alguna vez, pero no era algo que lo tenía en el radar. claro. Y lo empecé a practicar, lo empecé a entender desde en Costa Rica y poder hablar con un montón de personas que venían a la terapia de contraste, muchas de ellas a hacer por primera vez la inmersión en hielo, pero con una experiencia enorme en lo que es la terapia de calor, Claro. sobre todo en Europa del Norte, en América, también en América del Norte, Estados Unidos del Norte, canadienses, Mm. que tienen el contacto con el frío y ellos te hablaban de la experiencia bueno, del calor, que lo tomaban como algo muy normal, Sí, 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 la cultural, cultural. cultural y también bueno, históricamente. Más la temperatura del sauna que teníamos nosotros, te diría 70 y 80 grados, marcaba 92, pero bueno, tiene distintos niveles de Claro. temperatura, bueno, Ujú, este, y, y bueno, hacíamos ciclos de una hora, o sea, dos ciclos de calor, frío en una hora. ujú. Por ahí sí las personas querían entender un poco más acerca del impacto y cómo, digamos, toda la información que uno tiene para compartir a través de este tipo de prácticas, se podía elevar, o sea, se podía aumentar el tiempo de práctica. También lo combinábamos con respiración, también meditábamos adentro del calor. Ajá. O sea, Entonces, una práctica normal, ¿cuánto tiempo te llevaba? una práctica normal, o sea, de un solo ciclo, son 25 minutos, 30 minutos. Pero hacer varios ciclos en un día. En un día, bueno, nosotros turnos era de una hora y eran dos ciclos. O Ah, sea, bien. las personas llegaban, se pegaban una ducha, entraban en el sauna 15 minutos a una temperatura entre 70 y 80 grados, salían de ahí, se pegaban otra ducha y después entraban en el frío. Bien. Salían del frío, se metían de vuelta en el sauna, salían del sauna, se pegaban una ducha y entraban en el frío. Ese circuito dos veces y bueno, tener el testimonio, o sea, ser testigo de ese tipo de experiencia de personas que lo hacían por primera vez es lo que más a uno lo llena. Claro. Claro, encima ahí empezás a notar algo diferencia del Inmediata. primer uso. Sí, sí, porque aparte la euforia, la alegría, los llantos, la liberación energética, o sea, hay muchas cosas que suceden adentro. He sido testigo también de momentos hermosos, de grupales. Ujú. En Costa Rica venía gente de todas partes del mundo, o sea, y en un lapso de muy poco tiempo
venían rusos y después en otro turno venían ucranianos. Venían palestinos y en otro turno venían israelitas. Claro, tener Eh, todas las culturas ahí. Todo mezclado. Y uno cuando habla con ellos, y bueno, por eso también es muy importante entender por qué hacen las cosas las personas, para también uno orientar la práctica hacia ese objetivo. Claro. Hay personas que lo veían y lo hacían solas, porque ya le tenían mucha práctica y mucha experiencia. Hay muchas personas también que venían por primera vez. También uno lo comparte desde el lugar desde donde lo aprendió, Claro. que es la propia experiencia, que es la parte más linda. Y bueno, creo que eh, desde ese lugar es una muy linda experiencia. Y el tema del orden, por qué calor, frío, ¿es por algo en específico o porque se tiene que armar de alguna forma? Sí, el calor frío viene por Susana Sober. Susana Sober, que esta chica de Dinamarca, hay mucha información acerca de esto a través también de Andrew Huberman, que es uno de los científicos en Silicon Valley que hace muchos estudios acerca de la exposición al calor y al frío. Y son, digamos, estas exposiciones de hormesis, de exposiciones cortas y controladas. Y bueno, hay evidencia de que son el 60-11, se le llama, que es 60 minutos de sauna a la semana y 11 minutos de agua fría a la semana Ujú. para sentir cambios a nivel metabólico y a nivel también estado de ánimo. Hay muchos beneficios, Claro. muchos beneficios. Si lo hacías a la mañana, a la tarde o a la noche también tiene un impacto. Ujú. Eh, si lo hacías a la noche, por ahí mejor es terminar en calor, porque si te vas a dormir, dormís mejor. Entonces te Claro. regula el reloj circadiano. Hay como muchos modelos, muchos métodos. Si sos un deportista y lo querés utilizar para recuperación física, bueno, ¿cuándo hacerlo? Claro. Si sos una persona que busca, no sé, estar presente, bueno, utilizarlo Más por el lado de la meditación, digamos. más por el lado de la meditación. Ujú. Hay muchas personas por ahí visto que se meten al sauna y están sufriendo y todo el tiempo toman agua, y hay gente que se mete y está así y chivan igual, ¿eh? Sí, sí, sí. Entonces, y ese es el gran desafío. Claro. Entonces, cuando estás ahí y no reaccionar, eh, es un poco la práctica de hacerlo adentro del calor y adentro del frío. Y vos acá en Córdoba, ahora un poquito el objetivo tuyo con esto de la marca Bismart es, Sí, o sea, te pueden encontrar así como Bismart. sí, como Bismarck estoy en Córdoba por el momento, Ajá. estoy visitando clientes potenciales o quienes quieran aplicar este método con un diseño de layout, con un modelo y un método de aplicación Claro. y de implementación. Pero a particulares o a gimnasios, A hoteles, particulares hay también. particulares que quieren Sí, hacerlo. sí, el mundo es muy grande, pero creo, bueno, particulares, también clubes, gimnasios, clubes Hoteles, deportivos, hoteles o en centros wellness también, claro. dependiendo de la orientación que tenga cada uno. También vienen con programas de capacitación a las personas que utilizan este tipo y bueno, y también hay otros proyectos ahí dando vueltas para implementarlo. Muy bien, muy bien. Sí, encima de la ciencia que no para de avanzar, ¿no? Yo por lo menos que me apasiona mucho, Sí. a mí me apasiona la parte del Bueno, eso te iba a calor. preguntar, digamos, de cómo te nace, cómo vos viste también esa evolución en el uso. Sí, nosotros imagínate que hace del 2001 que hacemos saunas, o sea, ya hace más de 25 años Sí, y realmente el avance que hemos visto estos últimos 5 años después de pandemia, para mí ese fue el claro. cambio estructural a nivel cultura, por lo menos en esta zona del mundo, se empezó a venir muchísimo y sí veo que avanza mucho también la ciencia, como que hay muchísimos estudios e investigaciones que se hacen, sobre todo en la zona de Finlandia, porque hay más gente, entonces Claro. la muestra es más grande y las estadísticas son más reales. Yo creo que por eso vienen casi todos los estudios de allá, pero se ve muchísimo avance y bueno, y también muchos mitos, ¿no? Que por ahí hay que ser realistas y conscientes y responsables en Sí. demitificar muchas cosas porque mucha gente que quiere vender humo, como se dice, Sí, y está bueno que haya gente que realmente se dedique a esto y lo estudie e investigue y vaya avanzando también con la ciencia. sí, Lo veo mucho ahora con el tema de la confusión entre infrarrojo y luz roja, por mm, ejemplo.
Mucha gente que viene a pedir un sauna para la luz roja, para simular la luz del atardecer, y en realidad Sí, son dos cosas distintas, sí, ¿no? O sí, sí, sea, sí, es sí. como que las gafas que vienen con filtros, Sí, que me parecen excelentes, y sí. sí, ya hay estudios de que funcionan muy bien, pero no tiene nada que ver con el infrarrojo del sauna, ¿me No, entendés? no. Entonces, cuando se empieza a mezclar ese tipo de conceptos, Sí, sí. está bueno que haya gente como vos que ya se van especializando, ¿no? En esas cuestiones. Sí, creo que la parte básica de la implementación, bueno, ahí vos me decís que los últimos 5 años has visto un movimiento en cuanto a más interés en hacer este tipo de prácticas. Desde la experiencia en Costa Rica, uno ve que lo practica un montón de personas, muchas personas alrededor del mundo, y uno puede entender por qué, porque lo practicó durante las últimas 3 temporadas en Costa Rica y ver también la reacción de las personas. Uno puede entender de qué se trata este movimiento también. Creo que la atención ha sido secuestrada durante mucho tiempo en trabajar, que está bien, digamos. Creo que un poco la atención es en dónde ponemos nuestra atención. Sí, sí, sí. Y hoy ponerla sobre este tipo de prácticas, creo que el interés por vivir, creo que no sé si tanto en la longevidad, porque hay programas también de longevidad que tienen impacto en este tipo de prácticas, sino también en la calidad de vida, de mejorar el día a día, de cómo sentirte con energía, con la atención no tan dispersa, con todos los estímulos que tenemos alrededor. Si bien el entorno no es determinante, porque en definitiva uno le quita el poder a uno de poder decidir, eh, siento que sí influye, por supuesto, en tu calidad de vida, en tu toma de decisiones también, pero siempre recordando que también uno elige eso Claro. y que bueno, que también se puede adaptar. Entonces, por ahí eh, creo que ha avanzado mucho a nivel, no porque haya estado en Wellness, imagínate hace 7 años le decía a las personas que se meten en el agua fría y me decían, vos estás loco. Y en Europa lo hacían hace 200, Mm. 500 años, 3000 años. Entonces, también es cómo llega esa información a distintos Sí, yo lugares, creo que es ¿no? parte de la globalización, ¿no? Sí, Y traer esa parte de la cultura de Europa, Europa del Este, incluso. Acá nosotros estamos viendo muchas consultas por el tema de los saunas de gente de Rusia, que está viniendo mucha gente de Rusia mirá, y viene y claro. nos consultan Bueno, como si diciendo, che, algo re normal. claro. Para la cultura argentina o de acá del Mercosur, le llamemos, no es normal. Se está haciendo cada vez más normal, por suerte, pero todavía no es normal. Entonces, ver esa gente que viene de allá, o gente de Noruega, o gente de Holanda, de Países Bajos, me parece excelente que vayan trayendo esos conceptos y vayan desperdigando un poquito para la cultura, porque son todos beneficios, digamos, Sí, no hay ningún efecto secundario en esto. Eso es lo bueno. sí, sí, sí. Siento que el calor como lo he visto en Costa Rica y el impacto que genera en la inmediatez es increíble. eh, en un estilo de vida que creo que el wellness ha crecido mucho y viene creciendo mucho después de la pandemia también. Creo que eso nos ha despertado Ujú. esa atención que ha sido secuestrada muchas veces por las preocupaciones, por lo laboral, por lo económico que están. Yo Claro. siempre digo que bueno, el Mundial de Fútbol nos secuestró la atención y nos llevó la atención a un deporte, a un evento a nivel global y que las guerras y que la pobreza, todo eso también sigue su curso y creo que también que te secuestren la atención también es, che, pero ¿dónde vos querés poner la atención? Claro. Y que también existe ese canal de aprendizaje y este crecimiento a nivel de nuevas prácticas, las personas, puedo decir, bueno, los rusos hacen un montón de tiempo que lo hacen allá y qué impacto tienen a nivel físico y sobre todo también, digo, es a nivel mental. Creo que esa es la parte donde creo que somos muchos más los que estamos despertando esta preocupación por sentirte mejor, digamos, sentirte con energía, sentirte motivado, sentirte en coherencia, digo yo, que es Claro. alinearte con tu verdad, con tu experiencia y seas humilde y sincero con lo que estás sintiendo. Y vos de la experiencia que tuviste allá en Costa Rica con el centro este de bienestar, vos viste que la gente va y lo practica una vez y lo hace un tiempo determinado y deja, o se fanatiza y ya lo toma como estilo de vida.
Sí, buenísima la pregunta. Bueno, hay muchos que venían que lo practican seguido en su casa, por eso cuando llegan a Costa Rica siguen esa Claro. práctica, No lo quieren cortar, digamos. no la quieren cortar. Claro. Y quienes viven en Costa Rica se arman comunidades, le dan constancia, eh, O se han sea, abierto la un montón de mayoría lugares sigue, también digamos. con, ¿eh? La mayoría sigue, digamos, en ese Sí, mundo. sí, sí, la mayoría sigue. Ujú. Cuando uno lo experimenta la verdad, es muy lindo. Ah, porque es un dato no menor, ya hablando de negocios, digamos, para todo lo que son centros de bienestar, gimnasios, todo, que ahora se Sí, está poniendo también muy de moda. Nosotros instalamos hace un mes, Anita, allá en Carlos Paz, más o menos. Estamos instalando un spa que están haciendo, se llama Monkey, un gimnasio que es un centro de entrenamiento excelente, mira, pero excelente, muy bien pensado. Y ahora están haciendo toda la zona del spa, pero lo están haciendo con ese concepto, ¿no? Del spa de ir y tirarte, sí, como un regalo de cumpleaños. claro, como un regalo de cumpleaños una vez Sí, un regalo por de año, aniversario. sino para hacerlo de manera Claro, constante y rutinaria. Entonces pusieron dos saunas húmedos, dos saunas secos, ahora tenemos que instalar la semana que viene, tenemos que instalar el sauna húmedo. Pusieron piletas para hacer toda la terapia de frío, entonces lo hicieron súper completo. Y como ese tipo de centro de entrenamiento, me parece que se van a venir un montón porque también es algo que como negocio, cuando la gente empieza a ver los resultados, también lo tenés un poco cautivo, digamos. sí, creo que, digamos, desde que hace 3 meses llegué a Córdoba y también las charlas con distintos referentes o dueños de gimnasios, de centros wellness o proyectos que están ahí dando vuelta. Creo que lo que más le interesa a este tipo de inversores también es generar comunidad. Claro, Y el calor y el frío lo genera. Entonces, la comunidad del calor, la comunidad del contraste, donde conoces personas que están en la misma que vos, donde podés aprender un método parecido, donde también eso te abre las puertas a otro tipo de práctica o información, no simplemente la misma experiencia del calor y el frío. Yo claro. creo que es espectacular cuando las personas lo experimentan, es Un maravilloso. viaje de ida. Sí, sentir es entender, dice Winhoff en su eslogan, digamos, de la marca, y es tal cual. Uno, te puedo hablar todo el video, toda la entrevista o de lo increíble que hace este tipo de prácticas, más lo mejor es poderlo experimentar. Claro. Eh, ¿Y hoy en Córdoba hay algo ya armado o todavía no? en Córdoba entiendo que hay algunos proyectos ahí dando vuelta y siento que en cualquier momento se van a empezar a abrir y Ujú. cada uno va a tener su perfil, su impronta y creo que eso también va ligado al objetivo que tenga el gimnasio. Lo que se propone también en este tipo de implementaciones es también de cómo ajustar los planes de distintos públicos, porque Claro, por ahí una persona que no va al gimnasio puede empezar a hacer este tipo de práctica, no necesariamente para los socios del gimnasio, claro. y cómo combinas las prácticas, para Montón. aquellos que van al gimnasio también cuándo es mejor hacerlo. Y creo que es algo que es inevitable que suceda Sí, sí. porque se viene, y creo que la parte de diferenciación como dueño de un espacio es justamente qué tipo de perfil o orientación le va a dar cada uno. Claro. Sí, sí, yo lo veo, hoy en día lo veo muy ya actual que se está dando como sistema complementario. Claro, Por ejemplo, este gimnasio te decía Carlos Paz, en Buenos Aires ya estamos trabajando en un proyecto con una obra social que está haciendo un hotel muy grande qué bueno. y tiene todo esto como forma complementario. Y hay otro gimnasio de unos chicos que son de Inglaterra, uno de los chicos que juega al rugby, que también me estuvo comentando están haciendo el proyecto para adjuntar toda esta zona de saunas y piletas de Claro, frío, sí. pero creo que hay algo que todavía no se está explotando, que es como centro wellness especializado, como centro wellness, ¿no? Que sea un gimnasio con Preparate. esto, hotel con esto, que Sí, sea bien específico, digamos. Me parece que por ahí también va a haber mucho. sí, Y como siempre, arrancan en Buenos Aires. O sea, nosotros el proyecto sí. más avanzado en eso lo tenemos en Buenos Aires y me parece que va a venir en poco tiempo, digamos. Sí, creo que al ser innovador a ver, si hace 7 años, que fue la primera vez que experimenté el agua fría y empecé a compartir los cursos de inmersión en hielo, te decía que poner un espacio para hacerlo, no sé, creo que Córdoba en ese sentido creció mucho
y creo que acompañó la tendencia a nivel mundial, porque antes meterte en el agua fría en el círculo rojo, que digo yo, que son mis amigos, mi familia, me decía, vos estás loco, ¿cómo te vas a meter? Te querés morir. Y bueno, Te va a enfermar. te vas a enfermar, ¿viste? Cuídate. Y creo que si en ese momento, bueno, en ese momento dije, creo en esto porque lo siento. Y, y por ahí no sé si Córdoba estaba como preparada a abrir estos espacios. Yo siento que Córdoba está preparada. Creo que sí, Córdoba está preparada para este nuevo. También como cordobeses hemos sido pioneros en muchas otras cosas. Sí. Y creo que esta parte de wellness, donde Córdoba también siento, por menos lo que he visto, ha acompañado muchas de las terapias que he conocido en Costa Rica, que ahí se juntan todas las terapias de todo el mundo, desde Norteamérica, desde Mesoamérica, desde Europa, desde orientales, Claro. desde la India, China, o sea, medicina china, de la ayurvédica, la India. Tenés un montón de cosas, de prácticas que decís, wow, y acá en Córdoba también las escuchas. Claro. Salvo la ceremonia de cacao que por ahí se escucha mucho en Costa Rica y acá no tanto, pero hay mucha información acerca de este tipo de Claro. terapia y siento que Córdoba hoy sinceramente siento que está preparada y bueno, esperemos eso implementarlo. Sí, y también residenciales, ¿no? O sea, de Bueno, casas esa es la que te iba a particulares. preguntar, digamos, ¿cómo viste Yo ese? ahora lo veo, sobre todo en Buenos Aires de nuevo, en la sucursal que tenemos en Buenos Aires, hay varios que ya lo están haciendo y muchas veces compartimos, digamos, con otros colegas, perdón, Sí, con otros colegas, eh, lo que es frío y nosotros para la parte de calor, que somos más especialistas en eso. claro. Bueno, y acá en Las Delicias ahora tenemos un proyecto muy, muy lindo de una residencia que él va a poner los dos, o sea, va a poner eh, una piletita de agua fría, que en realidad la pileta también, la bañera, digamos, Sí, se la proveemos nosotros y le ponemos un chiller para enfriar el agua. Después tiene otra bañera exactamente igual, o sea, el modelo es el mismo, que lo va a llenar con agua caliente. Y el sauna, en este caso, quiere un claro. sauna húmedo. Proyectitos como esos, yo creo que también se va a empezar a mover interesantemente, porque la gente lo quiere tener, así como gimnasio. Viste que muchas veces se arman pequeños gimnasios en el fondo de su casa, Claro. va a ser algo parecido. Eso es lo que me llamó la atención cuando vi Granita y cuando fui a conocer ahí la fábrica que están ahí en la Ujú. circunvalación. Me gustó que tienen modelos a nivel indoor y exterior. Claro, Eso me encantó. Y el modelo, y sobre todo también la calidad y la garantía que tiene también el producto. Conociendo que nosotros en Costa Rica lo hacíamos en sauna seco también. ujú, Y era para, te diría, 5 personas, claro, 6 medias justas. claro. Pero, pero bueno, también me gustó eso y vi modelos para 2 personas, Sí, sí. modelos comerciales que se ajusten también un poco al diseño de la persona que lo quiera poner. Sí, es un Entonces, poquito también en referencia a lo que decías hacia dónde va el mercado. claro, Estamos viendo mucha tendencia hacia los saunas que se ponen en el patio, que se en el ponen en patio. el exterior. La verdad Sí. que es algo que hace 3 años atrás no se estaba haciendo. Pensaba, digamos. Había, pero muy, muy contados. Sí, Y hoy prácticamente el 80% de las ventas que estamos teniendo en saunas van para afuera. ahí va, Para que te dé una idea que cambió totalmente. el mix de venta. Sí, y yo creo que es por una cuestión de que, o sea, son dos cuestiones. Una, que no quitas espacio dentro de tu casa, porque por ahí tenés que tener una habitación para poner un sauna. Y otra, el tema de la vista. No es Sí, lo mismo estar en una habitación totalmente cerrada, no, todo, por más toda que una sea experiencia. madera, cálido, todo lo que sea, pero no tenés mucha vista, Sí, para decir, che, tengo todo un vidrio con una pileta al frente o con todo un patio, o ni hablar si un bosque o una montaña, digamos, mucho más aprovechable. sí, sí, sí. La estética de los vidrios y poder también Sí, tener esa conexión con afuera, también es re lindo. Nosotros en Costa Rica también, el sauna que era todo vidriado y podías ver para afuera y conectarte con, no era una caja de zapatos, digamos, luego claro. te monté como si fuera en penitencia, encima en calor. Pero sí, creo que yo siento que va a crecer mucho en distintos canales. Creo que también el lado deportivo va a Sí, crecer mucho, el lado del wellness, de lo que es longevidad. Yo le llamo longevidad porque allá en Costa Rica hay muchos centros de que se llaman de longevidad.
y que tienen que ver a nivel mitocondrial, que es la parte que tanto el calor como el frío trabajan a nivel mitocondrial y cuando uno empieza a estudiar eso, y bueno, pasó los 40, yo tengo 47 años, uno como que le lleva más atención a la parte de sentirse joven por mucho tiempo Claro. más. De sentirte con energía, de sentir, no Sí, sí. empezar con los dolores en la espalda o que no podés. Y siento que les llevaba un poco más de atención hacia ese lugar y bueno, a nivel mitocondrial, no solamente la prevención de muchas enfermedades, porque te podría hablar podemos hacer todo un podcast, un video de 2 horas de De hablar los solo de las beneficios. mitocondrias. Sí. Pero bueno, toda esa es información de la medicina y de la ciencia que va avanzando mucho en ese lugar, pero lo que conozco es que van mucho apuntados a nivel mitocondrial es sentirse joven, de la piel hasta la parte de memoria, Claro. y bueno, de parte física también, por supuesto, Sí, yo creo que ¿no? eso también cambió mucho en cuanto a la percepción de la gente. Antes el sauna era para decir tengo linda piel y tengo lindo pelo. Sí, Después pasó a decir, che, el rendimiento deportivo mejora porque fueron los primeros estudios que se hicieron fueron a nivel deportivo. ahí va. Y ahora el último me parece que la gente es mucho más consciente de todos los beneficios mentales que tiene a largo plazo, ¿no? Y de prevención de enfermedades graves como el Alzheimer o como muchos cardiovasculares. Y también en rendimiento en lo que decías vos, tener mejor memoria, estar más preparado ante situaciones de estrés, Mm. un montón de entrenamiento que por ahí no se ve ahí en esos casos. Han implementado el sauna en clubes, en gimnasios, sobre todo en clubes deportivos. Estuve en el Centro de Alto Rendimiento de Talleres y no vi saunas, por ejemplo. Me quise contactar con ellos, no pude, así Mira. que Bueno, estuve hablando con la gente de alto rendimiento y de performance y bueno, no vi adentro sauna. Entonces me claro, parecía como, ¿cómo no tener un centro? claro. Aparte espectacular, ¿no? Porque la verdad, realmente es re lindo el Sí, nosotros centro. tuvimos muchos casos de gimnasio. Gimnasio sí, Mm. muchos, y creo que el más imponente es el que te comentaba que En Carlos estamos Paz. haciendo en Carlos Paz. Pero clubes específicos de fútbol hemos hecho, pero no vi terapias de contraste. Sí vi Claro. saunas, pero por ahí no con el enfoque que deberían tenerlo, digamos. Lo tienen como algo ahí, lo tenemos. Sí, sí, Y sí. no le hacen todo el uso de terapia que podrían sacarle provecho. Imagínate en Sí, lo sí. que es deportista de alto rendimiento. Si Sí, alguien sí. amateur ya tiene un montón de beneficios, imagínate alguien de alto rendimiento. Bueno, eso vi mucho acá también a nivel amateur, se ha profesionalizado mucho el entrenamiento. Me acuerdo cuando yo jugaba al fútbol, o sea, me juntaba a jugar al fútbol los miércoles, después jugaba el campeonato el sábado. Hoy entrenan 2 veces por semana, van al gimnasio 3 o 4 veces, tienen preparador físico, director Sí, técnico, sí. y unas canchas espectaculares. Y ¡Wow! los ¡Qué buen técnicos momento para jugar al fútbol! son psicólogos realmente. Sí. Sí, Y, y siento lo mismo, en muchos lugares lo implementan, clubes de rugby implementan el agua fría, se meten hasta la cintura, salen y siento que está subutilizado, uno le saca todo el jugo sí, sí. de justamente estar ahí adentro, no le termina sacando todo el jugo, es como tener el aparato que tienen muchos de los jugadores de fútbol, el GPS, donde tira un montón de información y utilizas 2 variables de medición y te tira 50. Claro. Entonces, podés aprovechar para poder observar y hacer un seguimiento a nivel deportivo de ciertas variables que no son medibles, la variable de frecuencia cardíaca, el lactato en tu cuerpo, la resistencia, las lesiones, Sí, las sí. enfermedades, el resfrío, hay un montón de que se puede medir y creo que hay muchos que están subutilizados. Sí. Entonces, también un poco es como eficientizar. Ya que te tira alguien los 3 minutos, sacar el jugo, porque podés trabajar la conciencia plena, cómo sentirte en calma en una situación estresante. Para mí eso es clave. Para mí Y eso es cada vez clave. que vas ahí y lo practicas, no te digo que te vas a convertir en Buda, porque, digamos, o sea, la verdad que viniendo para acá también te ponen en ese desafío de ser paciente en un momento de impaciencia. Más creo que la idea también es cómo recuperar ese nivel de equilibrio, digamos, de paz, lo más rápido posible también, ¿no? Significa Totalmente. que no tengas nunca más emociones. Creo que, bueno, por ese lado es, pero sí creo que sirve muchas veces para volver a equilibrio lo más rápido posible. Y este tipo de prácticas lo tienen, lo tienen.
Bueno, lo va sintiendo. Y Sí. después, bueno, posiblemente haya situaciones que ya no te generan la misma emoción que antes, entonces ya aprendiste algo nuevo Y quieren más. y sí, yo digo, sí, hay cosas que ya no te generan ansiedad Sí, sí. y bueno, ya uno se puede dar cuenta. Entonces, todos tenemos desafíos todos los días y siento bueno que la conciencia plena y estar presente, como te invitan a este tipo de prácticas a experimentarlo, también tiene un impacto en la toma de decisiones. Claro, está bueno. Che, bueno, Mark, impresionante charla, la verdad que saco un montón de jugos, aprendí un montón de cosas en poco tiempo. Sí, Y bueno, ¿cómo hacen para encontrarte ahí en Bismart? sí, tengo una página web que es somosbismart.com. Me pueden ver, también encontrar en Instagram, es Bismart en Instagram y también en teléfono, en el celular, 351-341-5064. Ya ahí después le vamos Sí, a lo ir dejamos pasando todo más escrito. abajo. Y voy a estar en Córdoba los próximos meses. Armamos retiros también, armamos viajes para aquellas personas que quieran también experimentar otro tipo de desafíos como el surf, como conectarte con la naturaleza, salir de caminatas. En Costa Rica, bueno, es un lugar espectacular. También estén atentos porque también estamos por armar algo en la cumbre en Córdoba A mí y qué bueno, piola. sí, y ojalá que lo hagamos también en el sur. Hay muchas cosas muy lindas para poder hacer bueno, y la implementación de esta terapia de contraste con el sauna en Córdoba, que bueno, vengo a poner toda la energía Muy bien. para que suceda. Muy bien. Marquito, Bueno, gracias a todos. muchísimas Muchas gracias. gracias, hermano. Bueno, nos vemos.